seres, extraños, astrales, terrenales, mágicos, soñadores, amorosos, cambiantes, raros, vivos. El podcast del autodescubrimiento en potencia del ser. Hola, bienvenidos a un episodio más en Seres. Yo soy Giselle y el día de hoy tenemos un invitado súper especial que fue aparte mi maestro durante mucho tiempo, que sigue siendo mi maestro de la vida, y me da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros. Él es Ignacio Simons. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gisela? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, también todo bien aquí. Decidí invitar a Ignacio porque, bueno, él tiene muchos años practicando. Te investigué un poquito y vi que practicas desde el 8 de agosto del 98. O sea, ya tienes muchos años practicando. Prácticamente 20 y tantos, ¿no? Sí, 20 y tantos años. Órale. Más de 20 dando clases. Mira, toda una vida. Mi edad. Ay, no te creas, ojalá, ¿no? Y bueno, pues invité a Nacho porque él es muy conocedor de la materia sobre yoga y nos va a contar un poquito sobre su camino y vamos a profundizar un poco sobre el tema, no tan ortodoxo y estructural, sino más bien cómo nos ha ayudado en nuestros procesos y en nuestro camino. Muy bien, Nacho, cuéntame, ¿cómo llegaste a la práctica? ¿Cómo fue que la vida te puso a practicar yoga? Pues creo que mi historia es un poco común en el sentido en que empecé practicando Ashtanga. Okay. Empecé a practicar Ashtanga como eso a los 17, 18 años y me acerqué a ella porque ya conocía el yoga, pero solo la parte teórica. En la parte ¿Y por qué lo conocías? O sea, por ser un poco rebelde, creo. Okay. Yo antes pues cuando estaba creciendo estaba en una escuela de legionarios, en donde el catolicismo era pues muy importante y parte de la vida diaria. Y a mí siempre me gustó la idea de Dios, me gustaba la religión, me encantaba cuando nos íbamos a la capilla y esas cosas, porque pues encontraba en la meditación o en la oración mucha paz. Cuando tenía como 16 años me puse un poco rebelde y me empecé a enfrentar a los dogmas, porque había partes de la religión en las que ya no podía preguntar más. Y yo la verdad como que soy muy preguntón. Totalmente, me identifico en esa parte, totalmente. Sí, pues ese fue la pared que me empezó a llevar el yoga, porque ante la negativa de poder preguntar, pues empecé a investigar qué otras filosofías o qué otras maneras de pensar existen. Y entonces ahí empecé a aprender del budismo, del taoísmo, pues no sé, acerca del Corán, como que todos los libros importantes, ¿no? Empecé a buscar. Oye, ¿y tú crees que, fíjate, abordaste un tema que lo estaba guardando como para un poquito más adelante, pero dentro de este tema yo siento que ahorita esta generación, o varias generaciones, incluyendo la mía, estamos en un punto que somos huérfanos espirituales. Esto quiere decir que, o sea, justo por lo mismo, porque yo también súper católica y me encantaba ir a los grupos de la iglesia, y no solo era porque nunca he sido como tan mocha, la verdad, o sea, sí, siempre he sido rebeldía y pregunto mucho y cuestiono, y obviamente eso no les parece a las personas que son, pues, bastante cuadradas, ¿no? O que van sobre sus ideales y nada más. Pero sí sentí que en algún punto del camino de tanta lectura y de tanto como conocer otras religiones o así, medio me perdí dentro del camino pues espiritual, o sea, entonces como ya no soy católica, o sea, y no digo que tengas que ser de una religión para ser espiritual, porque somos espirituales por el simple hecho de ser humanos, ¿no? Pero ¿cómo te encuentras, o sea, cómo ves tú este tema de los huérfanos espirituales y cómo te encuentras dentro de eso? Pues me gusta mucho ese término de huérfano espiritual porque creo que es un término que se entiende fácilmente. Definitivamente ahora hay un vacío en donde la gente pues no sabemos muy bien hacia dónde acercarnos. Claro. Y encontré en esta búsqueda que te digo que revisaba varios libros, varias filosofías de varios lugares, encontré que en la mayoría
todos te decían, ven, te invitamos, ven a nuestro club, pero no puedes hacer preguntas y no puedes pertenecer a ningún otro club. Como que Claro. en todas estas escuelas de pensamiento siempre se buscaba, uno, la aceptación dogmática de muchas o de poquitas cosas, pero siempre había esa parte de dogmatismo, y otro, esta parte de somos un grupo y estamos separados de los demás. Claro. Y eso la verdad que nunca me gustó porque era lo mismo que el catolicismo. Yo estaba buscando algo Y lo mismo que fuera que todo, aparte. ¿no? Separarte del todo, de la humanidad. Exacto, decir, no, nosotros manzanas y ustedes peras. Y como Claro. que no, eso de yo manzana y pera al mismo tiempo, como que nadie deja. Claro. Y así fue cuando di con libros de yoga. Y con los libros de yoga me empecé a identificar mucho porque no encontré esa necesidad de exclusividad. De hecho, me encantó porque pasamos entrando al yoga, pasamos de, tenemos una figura aspiracional a la cual debemos de imitar, al modelo de, te tienes que conocer a ti mismo y actuar según lo que te dice tu interior. Eso está excelente, claro. Es lo que me encantó. Y es porque primero tú debes de ser, o sea, de estudiarte, de conocerte, y esto aplica para relaciones, para incluso la espiritualidad, todo esto, debes de tú primero conocer lo que tienes que trabajar o cuáles son tus verdades, todo, como irte quitando estas capas para después, pues sí poderte compartir de una manera más auténtica, ¿no crees eso? Sí, totalmente de acuerdo. Es muy parecido a lo que dicen en los aviones. ¿Has visto que te dicen cuando vayas a ponerle la máscara de oxígeno a tu hijo, primero tú claro. y después el otro? Y que esto no es, bueno, no es egoísta como tal, ¿no? Creo que se ve egoísta cuando la otra persona piensa que tú primero tienes que servirle a ella o ver sus necesidades antes que las tuyas. ¿Y cómo podrías cubrir las necesidades de alguien más si las tuyas están descubiertas, no? Claro, ese término de egoísmo es común que se encuentre en el yoga, porque sí, definitivamente una de las bases del yoga, incluso este concepto lo puedes ver en el Bhagavad Gita, que es un libro bastante conocido, en el que te dicen, primero tú tienes que hacer lo que te toca hacer, claro, o lo que tu interior te dice que tienes que hacer. Y a veces se entiende esto como ser egoísta, pero eso se queda como en la superficie. Entrando un poco a realmente ver lo que significa conocerte a ti mismo y trabajar en ti mismo, te das cuenta que significa al final estar bien para tener algo que ofrecer a los demás. Porque al final somos una sociedad. Y algo auténtico, ¿no? Algo auténtico. El estado más feliz del ser humano es cuando está entregando algo que le da gusto entregar. Claro. Ese es el estado de que no de es una obligación, ¿no? Que no es una obligación, que capaz el Bhagavad Gita lo llama como deber. Tu deber es lo que te toca hacer en el momento. Digamos que los deberes de los seres humanos van cambiando, no va a ser que tienes el mismo deber de aquí hasta que te mueras, ¿no? Puede ser que un día tu deber sea una cosa, claro, otro día tu deber sea otra, otro día tu deber sea otra. Entonces se vuelve mucho un trabajo de investigación y de inteligencia, como para reconocer dónde estás y en esa situación de dónde te encuentras, juntando a lo que tú quieres hacer, tienes que encontrar algo que combine esas dos cosas en algo productivo que te dé felicidad. Entonces, pues es mucho trabajo porque necesitas mucha atención y mucha disciplina. Disciplina, sobre todo, ¿no? De dejar como el ruido externo y las perspectivas externas para interiorizar lo que te está diciendo tu corazón, como lo mencionabas, ¿no? Y dejar las expectativas aparte, porque luego el episodio pasado hablé de cómo los sueños, cómo a veces tenemos sueños genéricos, ¿no? O sea, cómo me inspiro porque vi esto y me gustó y no sé qué, y entonces yo quiero ese sueño supuestamente, pero ¿realmente lo quieres o realmente es una expectativa que tienes sobre lo que es la felicidad o lo que es tu camino? Entonces siento que esos sueños ahorita en este presente se están diluyendo, o sea que realmente tenemos que empezar a escarbar un poquito más en el interior y saber
cuál es nuestra autenticidad, porque realmente imagínate que el universo pues así de vasto y extenso que es, pues así nosotros, ¿no? O sea, también existen muchísimas cosas a las que te puedes dedicar y hacer y que no son precisamente lo que alguien más hizo. Esto no quiere decir que tú vayas a ser el único profe de yoga del universo, ¿no? Pero me refiero más a la enseñanza que compartes, cómo te compartes, porque todo viene inspirado de otras cosas, ¿no? O sea, siempre nos inspiramos para iniciar proyectos así de otras cosas. Nada existe como por, o sea, no inventamos el hilo negro como ahorita te dije, ¿no? Pero sí es importante como profundizar en la autenticidad del ser y como dices tú, pues el yoga es una gran herramienta para eso y no solo verlo como posturas, porque más que nada de lo que va este episodio es que tú les cuentes a las personas cómo el yoga puede ser, aparte de una herramienta, porque esto es como la filosofía, ¿no? La parte que se tienen que poner a estudiar y a profundizar. Pero ahorita el yoga occidental pues tiene muchísimas cosas. De hecho, tú decías que el yoga no tiene, o sea, que a ti te llamó la atención porque no tiene como tanta, o sea, no te hace decir, esto es así y esto es así. Pero yo he visto lugares o he estado en lugares donde sí tiene que ser de una forma, ¿sabes? O sea, no puedes no hacer lo que te están diciendo porque entonces ya eres un mal yogi o esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Sí, es correcto. Eso está pasando y no solo en Occidente, hay muchas escuelas de Oriente de yoga en las que te dicen el yoga se hace así y si no lo haces así, no eres de esta escuela. Exactamente. Pero eso se hace porque somos seres humanos y los seres humanos como que necesitamos comer y como damos clases de yoga como que siempre buscamos el poder hacer nuestra escuela. Y una de las maneras para hacer que nuestra escuela sea distinta a las demás es establecer un método, una forma y decir, esta es la forma de hacer yoga. Y de esa manera como que atraer más gente y decirles, no, pues si se salen de esta escuela, pues ya no son yogis, como que meter ese miedo, pero la verdad es que lo que está pasando ahí es que el maestro quiere mantener a los alumnos dentro de su escuela. Claro. Entonces, ¿y esto qué tan... ¿Cómo podríamos darle una, o sea, los que tenemos esta perspectiva? Porque, por ejemplo, yo quiero mi escuela y todo, pero no con el fin de quédense aquí, sino no son parte de la comunidad. O sea, como esta secta, ¿no? Pues sí, privatizar el yoga hacia mí nada más, porque en realidad existen tantas personas que quieren iniciar, pero les da miedo o no se sienten lo suficientemente flexibles. Ya sabes, todas estas cosas que comúnmente pasan al iniciar el yoga, que te limitas, ¿no? Como, ay, no, es que yo no, eso está muy difícil, o es tan fácil que me da hueva, o cualquiera de estas cosas. Entonces, ¿cómo podríamos invitar a las personas a que, y incluso a los que queremos enseñar, pues en no irnos por ese camino, ¿no? Tan Bikram. Exacto, pues darte cuenta al final... La base del yoga son 3 palabras, que es tapas, svadhyaya e ishvara pranidhana. Que significa tapas es esfuerzo, svadhyaya significa estudio, e ishvara pranidhana significa con la conciencia de saber que perteneces a algo más grande, Okay. a algo más grande que tú mismo. En este caso sería como un dios, pero que no es, Pues, o una energía. algo más grande. En realidad, Ishva significa Señor, e Ishvara significa el Señor más grande. Y eso es lo que me gusta de cómo presenta Patanjali en los sutras los conceptos, porque son conceptos que no son muy abiertos al debate, porque vamos a decir, ¿qué es más grande, Dios o el universo, o el Señor, o el Hijo de Dios? Nada de eso importa al final. Solo importa que te des cuenta que perteneces a algo más grande. Y que también no es una energía precisamente masculina, ¿no? O sea, que No, también... da igual, porque al final se trata de pertenecer a algo más grande. ¿Qué es eso más grande? No importa, depende nada más de la concepción de la persona. Si lo que tú concibes más grande es tu familia, está perfecto, porque tú perteneces a esa familia, que es algo más grande que tú. Si para ti es, por ejemplo, tu escuela o tu vecindario, está bien. Si para ti es México o no sé, o los americanistas, entonces, bueno, los americanistas. Pero es algo más grande que tú. Okay. Si tú dices los hombres, está bien. Si dices las mujeres, también está bien. Si dices el ser humano, si dices la tierra, también está bien. Si dices el sistema solar,
si dices el universo, o si dices el multiverso, o la verdad da igual. No importa el nivel de abstracción que tú manejes, lo único importante es que te des cuenta que perteneces a algo más grande que tú. Y eso Ok. es inevitable. Entonces, cuando te das cuenta que perteneces a algo más grande que tú y realmente vives como tal, en el 99% de los casos se va a dar que te vuelves generoso, porque hay una cierta necesidad de entregar cosas, de hacer cosas. Tú no te puedes quedar sola en tu casa todo el día, necesitas salir. Y somos sociales, ¿no? O Somos sea, sociales, desde el momento en el que tú hablas con alguien, en el momento en el que compras algo, ya estás interactuando, ya estás dando a la sociedad. De lo que se trata el yoga es que realices el esfuerzo necesario y que te estudies a ti mismo y estudies a los demás para que ese esfuerzo que haces te dé los frutos que tú estás buscando. Y la manera de hacerlo es hacer las cosas que te tocan hacer a ti. y más que el show, ¿no? La apariencia de que queremos proyectar. ¿Mm? Claro, Como claro. escuela, como profes, como practicantes, como cualquiera de estas cosas. Más allá de eso, integrar esto que estás comentando, ¿no? Claro, porque tienes que reconocer, hay como tres fases. Tienes que reconocer dónde estás, tienes que reconocer qué quieres y tienes que reconocer qué es lo que puedes hacer. Muchas veces no sabemos qué es lo que podemos hacer o muchas veces no reconocemos dónde estamos. Por ejemplo, dónde estamos involucra desde tu situación económica, tus obligaciones familiares, tu edad, el lugar geográfico en el que estás. Por ejemplo, mucha gente cae en errores, ¿no? Por ejemplo, se quiere comportar como una persona de 20 años cuando tiene 40 Claro. o como de 40 años cuando tiene 20, o se quiere comportar como alguien que no tiene obligaciones familiares cuando sí las tiene, o al revés, o O sea, primero en debes mil de casos. asumir en qué punto estás, ¿no? Y Ajá, cuáles con son. toda honestidad y eso requiere valor. Muchas veces nos da Claro, miedo totalmente. simplemente aceptar cuál es nuestra situación. Pero no es hasta que ves tu situación y la abrazas por completo que realmente puedes decir, ok, aquí es donde estoy. Y incluso creo que de ahí parte mucho que alguien inicie a practicar, ¿no? Observar en qué punto se encuentra de, bueno, en mi vida he hecho yoga y la verdad es que soy muy sedentario y me da flojera, o sea, como reconocer todas estas partes o eh, tengo este tipo de cuerpo o no me gusta, o sea, ir como poniendo una lista mental, obviamente, o Ujú. bueno, si quieres física, como tú prefieras, de las cosas que tienes en este presente y que son inevitables, o sea, que las puedes esconder debajo del tapete, pero al final de cuentas crecen y crecen que se van a ver, ¿no? Como esto que dices de la edad me da mucha risa porque, pues sí, ¿no? ¿Cuántas personas hay eh, aparentando la edad? Pero no entiendo ni siquiera por qué, ¿no? Si es bello crecer y envejecer incluso, o sea, es parte de, es inevitable, aunque por más cosas que te pongas encima, es inevitable crecer y crecer está fregón. Yo lo veo Ujú. muy padre como crecer, como que ya, ahora que estoy saliendo de los 20, pues volteo a ver atrás y digo, no manches, o sea, estuvo bien padre porque físicamente pues eres más fuerte, porque tienes más oportunidades pues de embarrarla y todo esto, pero pues sí era muchísimo menos, o sea, estaba más enredada de qué quiero, a dónde voy, para dónde esto. Y la verdad, eso de las crisis existenciales de los 20 son terribles, o sea, está pesadísimo. O sea, ahora que ya encuentro eso un poquito más alineado, o bueno, según yo, pues me siento muy en paz de estar creciendo, o sea, ya no me puede que, oh, ya soy más vieja, sino al contrario, es como de, ya soy más vieja, ya tengo más experiencia, ya Ujú. tengo más callito, más sabor de vino viejo, esto está muy bueno. Sí, te puedes aprovechar mejor, Claro, definitivamente. totalmente, sí, sí, sí. Oye, bueno, me estabas diciendo, entonces es como lo que te llevó más que nada a la práctica es profundizar toda esta parte, ¿no? Sí, definitivamente me enamoré con la filosofía del Ok. yoga, creo que fue lo que más me atrajo. De hecho, estuve interesado en el yoga por lo menos unos 2 años, diría yo, antes de empezar a practicar. Ok. Porque en esa época, te estoy hablando de hace casi 30 años,
20, sí, casi digamos que 30 años para redondear, pues no había muchas ofertas de yoga, no había la cantidad de escuelas de yoga que hay ahora, y el único yoga que conocía era un tipo de hatha yoga que yo lo encontraba a mis 17, 18 años como extremadamente lento y aburrido. Claro. No ¿Y era fue... una escuela o lo hacías como por internet o cómo No, no funcionaba? había en internet. No, Bueno, bueno, había, libros, estaba empezando en libros. libros, Ok, pero agarraba libros de filosofía. ok, Nunca fui, sí encontraba libros, por ejemplo, donde había fotos de las posturas de hindú, sobre todo libros escritos por ingleses claro. eh, que hablaban del yoga. Pero Y que como tenían al que maestrito así con los pies hasta acá y así, ¿no? exacto, Ok, en fotos ok. blanco y Sí, negro ok, ok. y no había como, no había secuencias como tal que te dijeran inhalo tal cosa, exhalo tal cosa y así, no, Solo no, no, fotos solo y la filosofía, ¿no? fotos de posturas estáticas. Ok, Pero tuve la fortuna de conocer el Ashtanga en, que habrá sido como principios de los 2000. ok. Y en el Ashtanga encontré una práctica que me gustó mucho, porque era una práctica que requería como mucha fuerza, mucha coordinación, mucha flexibilidad. Y fue una práctica a la que le dediqué 5 o 6 años de mi vida con mucha, Devoción. sí, con mucho entusiasmo, diría yo. Ok, Porque eso fue el problema que después empecé a notar, que la gente se volvía devota ok. de la Ashtanga. Y en eso de volverse devoto comienza el problema de los dogmas. Porque yo me empezaba a enfrentar cosas, por ejemplo en el Ashtanga te dicen que pues las cosas van por series, ¿no? Y tienes la primera serie, la segunda serie, la tercera y se habla de cuarta y quinta, ¿no? Pero y te decían, no puedes pasar a la segunda si no puedes hacer esto en la primera. Y después te decían, tú no puedes enseñar si no te ha dado su bendición Patavi Joyce en ese entonces, ahora es Sharad. Y siempre se generaba una cierta como devoción hacia el maestro. Y yo me empecé a poner un poquito en contra de Y ese porque al final no es pensamiento. una religión, ¿no? O Exacto, sea, no se trata de eso. Al final es de nuevo alguien que quiere acaparar el mercado y ser el único proveedor. Es como tratar de crear un monopolio a través de convencer a las personas que eres la única vía y que hay posible. muchísimas personas que o sea, que lo compran, ¿sabes? Claro, claro, Que les claro. encanta este sentido de pertenencia, de, pues sí, ¿no? Pertenezco a este grupo social Ujú. o a este exclusivo grupo de personas que solo practican estas cosas y que y nos gusta ser, porque volvemos a lo mismo, somos seres sociales y entonces nos gusta ser parte de algo, ¿no? Ujú. Y Y creo que, pero ¿sabes qué es chistoso? Porque ese de que nos gusta ser parte de algo, lo hacemos más por flojos que por cualquier otra razón, por no cuestionar, por ¿no? no cuestionar. Claro. Exactamente, es más fácil que a ti te digan, mira, esta es la lista de cosas que tienes que hacer para ser feliz, Ujú. y tú dedicarte a ellas sin realmente estarte preguntando todos los días si es verdad o no es verdad. Pero como De recuerdas eso hace... va también los sueños genéricos, Ujú, ¿sabes? O ujú. sea, como No, ya exacto. tienes ahí la fórmula secreta para Ujú. ser, no sé, artista, supongamos, ¿no? Y entonces sigues esa línea porque es muchísimo más fácil, ¿no? Que decirte, realmente a mí me gusta esto. A mí yo estudié actuación y yo creo que fue más que nada porque la familia de parte de mi papá, actrices y así, ¿no? Todas. Entonces siento que fue más genérico. Digo que me encanta, ¿no? Yo me considero alguien un poco teatral en mi vida, en mi forma de ser, pero no, cuando conocí el ambiente y todo eso, y me cuestioné, dije, ¿neta? O sea, neta tengo que hacer estos pasos y tener este cuerpo y tener esta forma de pensar y así para pertenecer. No, gracias, ¿Mm? chido. Entonces, sí creo que justo como dices tú, es más la flojera de ser auténticos y preguntar, y aparte porque la autenticidad conlleva que te cuestionen también a ti. Sí, Si y decides que ser algo, formes te y que cuestionan. tomes una postura y la mantengas a través del tiempo, Exactamente. que es cansado, o sea, sí es cansado pues mantener una postura. Claro. Entonces, normalmente los humanos tendemos a decir, bueno, entonces estoy con el grupo y el grupo como tal mantiene la postura y yo no me tengo que esforzar tanto como individuo. Claro. Pero al final es justo lo que el yoga te dice que no caigas, es una de las trampas en las que caemos fácilmente. Por eso siempre se trata de esfuerzo, estudio y conciencia que perteneces a algo más grande. Para que realmente puedas hacer lo que quieres, reconociendo dónde estás y lo que puedes hacer.
Claro. Esa es como la fórmula mágica en la que si tú la aplicas todos los días, te la empiezas a pasar bien y puedes empezar a hacer las cosas porque te gusta hacerlas, en lugar de estar metida en este círculo de hago esto porque me va a traer esto, que esto después me va a traer esta otra cosa, que después me va a Y traer que ni esta siquiera otra cosa. disfrutas el camino, Exacto, ¿no? porque pones la felicidad o pones la satisfacción en lo que te va a traer en un futuro. Y Sin la vivir el postura, sin presente, vivir el ¿no? presente, la postura del yoga es, si tú haces lo que te gusta hacer, la satisfacción por hacer las cosas es inmediata, está ahí. Un ejemplo muy fácil es, por ejemplo, pues seguro has visto, no sé, cómo una mamá o una abuela puede cocinar para una familia entera y estar contenta por el hecho de que las personas hayan disfrutado su comida. Claro. No busca al final de que, Una recompensa, o ¿no? sea, una recompensa o que todos le digan, ay, qué bien te quedó la comida, no sabes qué. Y Se porque, nota en su manera de disfrutarlo, ¿no? claro, O es sea, muy distinto una persona que cocina para que le digan, oye, qué rico cocinas, a una persona que cocina porque le gusta cocinar. Por claro. ejemplo, una persona que viene toda su familia y cocina para presumir, para que sus, no sé, familiares le digan, qué rico cocinaste. O qué bonitos platos tienes. Exacto, lo que sea, cualquier tipo de esas Sí, sí, recompensas, sí. después resulta que vienen a comer, comen todo, y ni te dicen gracias y se van. Para ti esa tarde, o si para esa persona esa tarde va a ser muy triste, porque va a decir, oye, todo este esfuerzo que hice y no recibí lo que Porque tenías esperaba. una expectativa, o sea, antes de hacerlo desde lo auténtico o desde lo, pues sí, lo más Ujú. noble, lo haces esperando recibir algo, ¿no? Y eso es lo que te decepciona al Claro, final. Y esto lo hacemos con personas, con comida, o sea, pusiste un ejemplo de comida, pero lo hacemos en con general con todo, todo con lo que todo. iniciamos, E incluso incluso los con la... Y proyectos. sí, ¿no? Y las escuelas de yoga, por ejemplo, tú puedes decir, ay, le metí 10 años a la Ashtanga y no soy nada más, estoy igual que antes. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que le estás dejando como la responsabilidad a tu felicidad al futuro Y y a lo también que va a pasar. a quien te enseña, ¿no? O Ujú. a la escuela, Sí, porque a lo externo, llamémosle a algo externo. y Entonces, eso está muy bueno que lo digas, ¿eh? Porque creo que alguien que esté interesado, que escuche esto, que esté interesado en iniciar la práctica o que ya esté dentro de la práctica, pero se pregunte estas como por qué lo hago y todo esto, pues es bueno decirle eso, ¿no? Sin expectativas y con como una herramienta de autoconocimiento. ujú, No esperando que porque ya te paras de cabeza ya se acabó el camino, o sea, ¿qué más, no? Porque eso te da mucha hambre, porque el yoga da hambre, ¿sabes? O sea, todo ujú. el tiempo quieres aprender más, todo el tiempo quieres sacar más posturas, o sea, es algo, y es bonito que te lleve a eso, ¿no? Que las asanas te lleven a motivarte de ese lado, pero sin olvidar la parte, porque el yoga no nada más son posturas, ¿no? Entonces, que te lleve a integrar como toda la parte de ti que realmente no solo transforme tu cuerpo, sino transforme todo tu interior. O sea, que ya sepas que, bueno, si me siento, si estoy bien encabronado y me siento y respiro y, ok, ya puedo encontrar como un poquito de paz y conocer de dónde vienes ahí, o sea, cuestionarme de dónde viene, de por qué lo estoy sintiendo, cómo lo hago, la. Creo que eso te invita. E incluso, por ejemplo, yo doy clase en un gym, ¿no? Y al principio para mí era como, no me gusta porque no hay el espacio Adecuado. adecuado, exacto. O sea, de pronto está así, ¡pah! La pesa se cae ahí arriba y se escucha. O ni siquiera huele tan rico como huele en una shala. O cualquier cosa, ¿no? Entonces para mí al principio era como, no me encanta estar aquí, pero voy a dar lo mejor que puedo, ¿no? Y lo mejor que sé y llevar a que estas personas disfruten este momento y estén en el presente y más que nada eso, ¿no? O sea, que todo lo que esté en el exterior, pues es un exterior, es una pintura y es un show. No es una escuela de yoga y ellos lo saben, ¿no? También. Es un gym en donde vienes y tomas una clase porque estás interesado o porque te llamó la atención o porque tu comadre te dijo que el yoga te va a solucionar la vida o porque lo que sea, pero ahí estás. Entonces creo que es más, la práctica es más disposición interna y externa que lo que rodea, ¿sabes? O sea, por más plantitas, inciensos y cosas que le pongas, si tú como guía no, no creas ese ambiente sin necesidad de pues esta, Parafernalia. ándale, exacto, sí, 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 pues ahí está también algo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. El yoga se practica donde sea. De hecho, algo que a mí me gusta hacer, por ejemplo, en mis clases es cada vez usar menos Ok. cosas, porque Props. sí, exacto, si dependes de los props, si dependes del tapete, si dependes del incienso, si dependes de la música, se pierde gran valor en la práctica de yoga. Hay un término que se llama pratyahara dentro del yoga, que significa el poder, llamémoslo así, el poder hacer las cosas que quieres hacer sin que tus sentidos se vean involucrados. Es decir, que si estás practicando yoga y huele feo, que eso no te distraiga. Que si estás practicando yoga y huele bonito, que eso no te distraiga. Que si estás practicando yoga y hay música zen, que eso no te distraiga. Si estás practicando yoga Y hay y banda. hay Ay, banda, ay. que no te distraiga. Claro, sí, Exactamente, sí, es sí. como, pues siempre pongo el ejemplo de el maestro de meditación que a media meditación se sale del salón a callar a los que están afuera diciendo que cállense que estamos meditando. Claro. Eso es una, es No está una, poniendo, o sea, es una contradicción por completo, exactamente. porque si estás meditando tienes que poder estar, no te digo que no escuches, porque no dejas de escuchar, sí se escucha el ruido, pero tienes un trabajo interno que te permite estar donde Y estás. estimulas esa incomodidad dándole atención, ¿no? O Claro, sea, claro, empiezas claro. a decir, puta madre, ya está este güey ahí hablando, pegándole, porque sí nos ha pasado, o sea, la Ujú. verdad es que sí, yo sí lo he experimentado, te digo, más que nada porque eh, doy la práctica en gimnasios y pues hay mucho ruido, porque hay personas, sí, Sí, pero porque es eso al normal, ¿no? final es importante Pero no porque si importa, eres yogi, exacto, practicas pratyahara y con pratyahara te das cuenta que todo lo demás es accesorio, porque todo lo claro, demás es solo una opinión, porque si resulta que en el gimnasio ponen una canción, aunque sea, no sé, de trance, pero si te gusta el trance y te gusta esa canción, te vas a poner de buenas. claro. Entonces al final no es el ruido o no es el volumen, es la opinión que tú tienes respecto al sonido que estás escuchando. Porque todos somos neuróticos, ¿no? En diferentes niveles. Ujú. O sea, la neurosis es un estado como, pues no diría natural, pero sí algo que llevamos todos. Hay personas que no se les nota nunca y hay otras que por una cosa bien tonta nos da, o otras que todo el tiempo son neuróticos o así. Entonces siento que la neurosis también se puede trabajar desde esa, y no es una resistencia, sino más que nada una no resistencia ante lo que estás sintiendo. O sea, puedes sentir como calientito cuando te vas a enojar, pero tratar de soltarlo a través de la respiración, ¿no? No, bueno, sí, definitivamente el yoga se trata de autoconocimiento para poder usar tu cuerpo de la manera que te sea más útil. Porque justo este ejemplo del enojo y la respiración lo has puesto dos veces y es algo muy chistoso porque me he encontrado muchas personas que me dicen, oye, ¿por qué te enojas? ¿No que eras yogi? Ay, no, por favor. Hay esta idea equivocada de que practicar yoga se trata de no enojarse o de no estar triste Híjole, sí. o de no hacer Oye, y cualquier no cosa. solo yoga, ¿eh? O sea, a mí me pasa pues tengo varios añitos haciendo otras prácticas, ¿no? O sea, no sé, temazcales, meditación, todas estas cosas. Y me he topado mucho eso, o sea, como de, pues tú que tanto cuenco y estás enojada porque el güey este se metió ahí, o sea, no sé, manejando, ¿no? Yo, claro, güey, porque soy, o sea, ¿tú qué esperas? Que esté ya flotando y si no me iría a vivir a un monasterio, ¿no? Si no me quisiera como tanto enojar, pero con las cosas externas o algo así. No, pues en un monasterio te enojarías porque alguien se comió tu pan. O sea, Ándale, siempre te exacto, o vas a sea, enojar. no porque estés practicando, a lo que iba es que no porque estés practicando ciertas cosas que aparentemente, porque, y esas apariencias son expectativas externas, ¿no? Porque al final estas personas que te dicen por qué te enojas no están practicando nada de esto, o sea, no están yendo hacia este camino o los motivan más otras cosas y entonces no tienen como otra o una opinión más subjetiva sobre lo que están, más objetiva, perdón, sobre lo que están diciendo. Bueno, pues es que ahí es justo donde entra realmente el esfuerzo y el estudio, Ok, porque la respuesta correcta bajo el concepto del yoga es me enojo porque quiero o estoy triste porque quiero, ok, porque al final se trata de que tú tengas control sobre tu cuerpo. Es decir, que algo que para el yoga sería inaceptable es que te enojes cuando no quieras estar enojada o
que el estar de cierta manera te haga hacer cosas que no quieras hacer. ¿Por qué? Por ejemplo, enojarse. Enojarse es muy útil. A veces necesitas enojarte para poder, por ejemplo, marcar límites. Claro. Entonces, si tú estás en una situación donde necesitas marcar límites, es importante que tengas la capacidad de poderte enojar, sacar esa fuerza y poderla utilizar para formar el mundo como lo necesitas. Encuerpar las emociones, ¿no? También, o sea... Usarlas, darte cuenta para qué sirven. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú estabas poniendo este ejemplo de que que tú vas en el coche y alguien se te cierra y tú te enojas. Ok, te enojas. Pero ¿qué pasa? Si digamos que tienes a tu amigo, tu amiga, tus hijos atrás, si tú te enojas con el que se te cerró y después le hablas mal a la persona que te acompaña y después dices, ajá, porque te enojaste y le hablas feo, capaz si vas a estar en una situación de que dices, uy, no le hubiera hablado de esta manera a esta persona si no hubiera estado enojada. ¿Y qué pasa? Que te empiezas a arrepentir. Creo que algo que hace el yoga muy bien es que te empieza a alejar del arrepentimiento a través de llevarte a hacer cosas que quieres hacer. Entonces, ¿qué significa? Que poder separar una cosa de otra. Y para eso, de nuevo, el esfuerzo y el estudio es bien importante. Que tú puedas decir o darte cuenta, estoy molesta por esto, pero eso no va a afectar la manera en que me relaciono con esta otra cosa. Que básicamente es parecido a lo que estamos hablando con lo del gimnasio y los ruidos. Que esa cosa no afecte la otra. Porque al final algo que hacemos los seres humanos muy, muy bien es desperdiciar nuestra energía. Totalmente. Y eso es algo que el yoga cuida mucho. El yoga te pide que no gastes energía en nada que no quieras hacer, que no hayas decidido tú hacer. Claro. Puse el ejemplo de manejando porque yo siento que es yo casi no me enojo, la neta, o sea, como en Pero cosas está bien enojarse. externas. Si tú me dices casi no me enojo, no lo veo como virtud, lo veo como algo de que necesitas enojarte cuando necesitas estar enojada. Exacto. Más bien, y necesitas estar contenta cuando quieres estar contenta. Al final yo elegí el enojo manejando. ¿Sabes cómo? O sea, a eso iba. No que nunca me enoje, porque claro que sí me enojo. O sea, más bien, elegí mi manera o estoy eligiendo cuando manejo. Y no es como nada más cuando alguien se mete o así, sino que voy rápido y luego, no se mueve. O no prendió su direccional o así. Ya después, cuando observo mi comportamiento, que a veces ni siquiera es necesario, o sea, es como hasta un ejercicio de autoexaminación, ¿sabes? O sea, como decir, ok, a ver, mira, hasta estás sintiendo como el corazón latir más fuerte, no es necesario, ni te escuchan, no es como que le pite así, sino yo solita me hago esas bolas, ¿sabes? Entonces creo que esto que estás diciendo de aplicar el sí sentirlo, no solo manejar cualquier situación, no, sí sentirlo, marcar límites, pero también marcar límites contigo mismo, ¿no? Hay cosas que simplemente no te funcionan, que no te funciona que le des tú la energía a esas cosas. Porque muchas veces elegimos, pero elegimos desde la inmediatez o desde lo que la situación está requiriendo. O sea, no todo el tiempo estás considerando lo que estás haciendo. ¿Sí me explico? O sea, no todo el tiempo estás, bueno, a ver, si hago esto, No, hay veces que reaccionas porque reaccionas. Entonces, ahí cómo aplicaría esta filosofía, ¿no? Porque está muy padre todo lo que nos has dicho, todo lo del yoga y así, pero cómo aplicas realmente el autoconocimiento y la observación y todo esto cuando el 70% del tiempo estás en esta realidad como más activa que requiere esa inmediatez. Pues sí y no, porque estoy de acuerdo que, o sea, las cosas suceden de manera inmediata, pero así como nosotros aprendimos a no hacernos pipí en cuanto nos dan ganas de hacer pipí, o por ejemplo, si te dan ganas de estornudar y crees que no puedes estornudar en ese momento, medio que lo puedes controlar un poco, lo mismo podemos hacer con todas las otras funciones del cuerpo. Es decir, te empiezas a enojar. De repente hay un pico de adrenalina en tu cuerpo, ¿no? Tú tienes la opción de seguir generando adrenalina. Alimentarlo, Digamos así, pero tienes que verlo como una
función del cuerpo, algo fisiológico. Hay una glándula en tu cuerpo que está segregando adrenalina. Porque no es que tu corazón se acelere. Tu corazón se acelera porque hay Por más eso. adrenalina. Sí, claro. Entonces, ¿qué está pasando? Que tu cuerpo está segregando adrenalina. Uno de los parámetros, podríamos decir, del yoga es el autocontrol. Entonces, un buen yogi llega a tener tanto control que puede darse cuenta de esa segregación de adrenalina y empezarla a reducir. Entonces, no es que nosotros seamos esclavos de nuestro cuerpo y de sus reacciones, Claro. sino que como yogis tenemos que darnos cuenta de lo que está sucediendo porque tenemos una mayor sensibilidad o una sensibilidad entrenada, llamémosla, en la que inmediatamente me puedo dar cuenta de eso y puedo yo decidir, ¿necesito adrenalina en este momento, sí o no? Si decides que sí, pues síguela segregando. Si decides que no, Puedes entonces controlar. no la segregues. Incluso hay maneras técnicas de segregar otras sustancias. Por ejemplo, puedes buscar dopamina o puedes buscar endorfinas o puedes buscar otras sustancias, ¿no? Y esto es producto de la disciplina, ¿no? De estar constantemente observando y Sí, la atención, llamaría atención. atención, porque es un esfuerzo Ok. de mantener la atención, porque todo el tiempo tienes que estar diciendo cómo me siento, qué está pasando y qué es lo que yo estoy buscando. Algo que sería inaceptable es que no cumplas como con tus planes. Si tú de repente sales un día y dices, mi plan del día de hoy es que voy a ir a caminar al parque, después voy por un helado y voy a disfrutar del cielo azul y me la voy a pasar muy bien. Sería inaceptable como yogi que de repente vayas en el camino al parque, alguien se te cierre, te enojes y termines ahí peleándote a Regresándote a tu casa cachetadas. porque ya No, te te puedes pelear con agüitaste. la gente, o exacto, o que te agüites y digas, ay, ya no me salió y te vayas, porque al final, ¿qué pasó? Que tú tenías un plan en base a lo que tú estabas buscando y algo externo te obligó a no cumplir con tu plan. Entonces Claro. ahí te diría, esa persona o la persona que cae en eso no es un buen yogi porque está dejando que cosas externas Afecten. interfieran con lo que, Con lo que con estás cómo, eligiendo. sí, con cómo vas a gastar tu energía. Claro. Si tú lo ves en términos de tu energía, es fácil decir, la energía que tengo disponible para gastar en el día es tanto. La voy a usar para esto y así, ¿no? Ok. Y nada más tienes que estar cuidando, poniendo atención en no gastar en cosas en las que no quieras gastar. Oye, ¿y tú te consideras una persona que le gusta socializar? O sea, que esa Sí, energía sí, le me gusta gusta. como llevarla, o te consideras más ermitaño en tus espacios y en tu compartir. Soy un poco más ermitaño, creo que el yoga sí te va llevando Totalmente, sí, sí, sí. a aislarte un poco, pero no por completo. Al final te das cuenta en la práctica de yoga que muchas veces gran parte, o te diría que la mitad, por lo menos yo diría que para mí la mitad o un tercio de mis interacciones eran más por ganas de pertenecer y por Ujú. miedo a perderme de cosas que por realmente querer estar ahí. Claro, Entonces, con la práctica del yoga y con la confianza que eso me trae, pues empiezo a decir que no a algunas cosas que antes hubiera dicho que sí. claro, totalmente. Pero no es que te vuelva a ser ermitaño por completo, más bien empiezas a disfrutar más. La soledad y el estar contigo, ¿no? Ujú. Porque yo creo que ahorita que lo mencionas me pasó que me llevó o sea, el yoga me llevó más a disfrutarme. De por sí yo soy, desde chiquita me gusta mucho estar sola, ¿no? O sea, me gusta mucho como, pues sí, jugar sola, hacer cosas sola. Y no por falta de compañía, sino simplemente por elección. Y creo que el yoga profundizó más eso. O sea, y no solo el yoga, la práctica de varias disciplinas o de otras cosas, hasta la lectura o así, me llevó a ser más selectiva con el tiempo que comparto externo. Mm. Porque hay cosas que realmente no me nutren. Sigo siendo social, cuando salgo platico muchísimo y me encanta estar como en convivencia y todo esto, pero guardo un poquito más mi energía para la situación que sí lo requiera, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, el yoga definitivamente te aísla un poquito, pero no para mal, ¿no? Sino para justo Para seguirte bien, conociéndote y todo esto. para como que lo que hagas te rinda más. Claro. Y que no estés haciendo cosas por miedo. Uno de los
uno de los factores que cuidamos mucho en la práctica del yoga es el miedo, porque el miedo es uno de los... Te paraliza todo. Sí, es chistoso porque paraliza lo que realmente quieres e incentiva que hagas lo que no quieres. Entonces es doble pérdida porque haces algo que no quieres por miedo y dejas de hacer lo que querías por miedo. Claro. Entonces, pues sí, el miedo es un tema bien importante en el yoga que podemos, si quieres, Sí, profundizar en otro episodio. Sí, No, sí, hombre, sí, sí, y aparte porque el yoga bloquea muchas otras cosas, ¿no? Incluso chakras y así. Bueno, y ya por último, recomiéndanos una canción, una Una cancioncita canción, que te anda ahí rolando por la vida. ¿de yoga? No, tuya, sí, que algo que describa como lo que tú escuchas, ¿no? Digo, no creo que todo el día Pues escuches. la canción de intro de DXX Ok, me de gusta intro, mucho. ok. De hecho, hay un video en YouTube donde está lupeada para durar 1 hora y cacho. Órale. Así que Esa es tu recomendación. Esa es mi recomendación del día de hoy. Sería la de intro de DXX. De DXX, ok. Y luego eres Sagi, ¿verdad? Sagitario. Sí, Sagitario. Ah, mira. Muy bien. Me la paso Andariego. Sí, Andariego, sí, aventurero. Y un libro que nos recomiendes. Igual puede ser. Pues el Bhagavad Gita. Ok. Y otro que no sea como tanto de yoga. Que no sé tanto de yoga. Uy, pues El misterio de la isla de Tolkien. Ok. ¿De qué autores? Híjole, a ver, déjame ver. Se llama Jan algo. Lo que digo en un segundo. Ok, igual se los ponemos aquí en la descripción. Sí, es un libro padrísimo, padrísimo. El misterio de la isla de Tolkien. A ver, es que me estoy confundiendo con el autor del Señor de los Anillos. ¿Y por qué se te hace padrísimo? Porque es un libro que es un cuento de aventura. Ok. Que habla de el crecimiento personal. Órale, ok. No, es el misterio de la isla de Tokland. Perdón, de Tokland. De John Manuel Gisbert. Ok, muy bien. El misterio de la isla de Tokland. Muy, muy, muy buen libro. Es un cuentito de autodescubrimiento. A través de los personajes, obviamente. A través de los personajes, y es un cuento como de aventuras, así que a partir de los 10 años es una buena lectura para todos. Súper bien. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí compartiendo tu vida y bueno, un cachito, digo, creo que nos faltó, pero también tratamos de que estos episodios sean cortitos porque entendemos que las personas tienen cosas que hacer, entonces esperemos tenerte en otro episodio y pues muchas gracias. Un placer, Giselle, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Bueno, pues nos vemos, gracias por escuchar.